Eso. Damos comienzo a la jornada de conversación de Derecho Constitucional que hasta el momento hemos llevado desde el año pasado, ¿cierto? Hasta el momento, sobre estas reformas constitucionales que se están proponiendo hasta el momento. Hoy nos toca conversar sobre el sistema de justicia y jurisdicción constitucional, junto con el profesor Vega. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Bueno, agradezco la invitación, ¿cierto?, para esta exposición sobre el capítulo 9, sistemas de justicia, y el capítulo 10, aquella parte referida a la Corte Constitucional. En cuanto al tema, en primer lugar, habría que destacar que hay que tener en cuenta en cualquier análisis que se haga de cualquier parte de la Constitución, el capítulo primero, que establece las disposiciones y reglas generales que, en definitiva, orientan estos principios, fines, valores que hay en el capítulo primero, orientan todo lo que es la interpretación de la Constitución en los demás capítulos. ¿Ah? Es algo que hay que tener presente, por ejemplo, cosas como el principio del respeto a los derechos humanos, el rango constitucional de los tratados internacionales sobre derechos humanos, el carácter de Estado social y democrático de derecho, etc. Ahora, dicho eso, el primer punto que ha generado algún debate respecto al capítulo 9 es la denominación. Se llama sistemas de justicia, cuando tradicionalmente se ha hablado de poder judicial. A mí me parece, sin embargo, bien esta denominación. La Constitución, el proyecto de Constitución llama poder ejecutivo y poder legislativo a los otros poderes. Y a este poder, al Poder Judicial, lo llama sistemas de justicia. Yo creo que hay que eludir la expresión poder, la palabra poder, tratándose de las funciones del Estado, porque el poder del Estado es uno solo y no se divide. Lo que se divide son las funciones estatales. Entonces, lo correspondiente sería decir función de gobierno y administración del Estado, función legislativa y función jurisdiccional. De modo que el nombre sistemas de justicia no me parece tan reprochable, ¿no? Me parece mejor que haberlo llamado Poder Judicial. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay que destacar que comienza este capítulo dando una especie de concepto de jurisdicción. ¿Ah? Es un concepto de jurisdicción que abandona el tradicional concepto de jurisdicción que lo definía como una facultad. ¿Ah? Aquí es más adecuado, me parece. ¿Ah? Sabemos que es un poder deber del Estado emanado de la soberanía, y en la definición del concepto de jurisdicción se hace mención expresa, y esto también es novedoso, al debido proceso. La frase debido proceso aparece, ¿no? Y me parece un adecuado concepto de jurisdicción, ¿ah? Que la doctrina procesal es más o menos el concepto que actualmente maneja, ¿no? En cuanto a los tipos de jurisdicción que se establecen la jurisdicción nacional y la jurisdicción indígena. ¿Ah? Ambas deben tener una armonía, ¿no? Una correspondencia, y el artículo 309 establece sí, los límites a la justicia indígena, que es otro tema que ha dado bastante que hablar y debate, y estos límites no son otra cosa que los mismos, ¿cierto?, tradicionales, que son el respeto de la propia Constitución, el respeto de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y en tratados internacionales. Y los tratados internacionales, por lo tanto, sobre derechos humanos. De manera que la justicia indígena tiene esos límites, lo mismo que las tiene la justicia nacional, ambos sistemas, ¿no? Luego, el capítulo 9 desarrolla una serie de principios, un conjunto de bases constitucionales de los tribunales de justicia, donde hay que destacar dos cosas primero. La unidad jurisdiccional, ¿ah? Lo que significa que hay un estatuto jurídico que es el mismo para todos los tribunales, y en segundo lugar, que los principios que establece la Constitución también son los mismos para todos los tribunales. Entre los principios que se destacan está la independencia de los jueces entre sí y también respecto de otra función jurisdiccional, de otra función estatal, ¿no? Lo que está muy bien, y esto aparece además reforzado
en dos aspectos. Primero, porque se elimina en el proyecto de nueva Constitución la jerarquía de los tribunales. ¿Mm? Los tribunales simplemente se distinguen por la competencia que ejercen, las materias que conocen, y están abocados exclusivamente entonces a conocer y resolver cuestiones de relevancia jurídica dentro del territorio, con efecto de cosas jugadas, etc. Y por lo tanto no hay jerarquía. Eso refuerza la independencia de los jueces entre sí, lo que llamábamos en doctrina la independencia orgánica, interna, al interior de los tribunales, del sistema de tribunales. Y por otro lado, se refuerza también esta independencia respecto del Poder Ejecutivo al eliminar el nombramiento que hacía el presidente de la República de todos los jueces en Chile. El presidente de la República ya no nombra a los jueces, va a haber un Consejo de Justicia que va a estar encargado de esa función. Y eso también refuerza la independencia del Poder Judicial. Y la otra norma que tradicionalmente venía de la Carta de 1933, y que se había reproducido en la del 25 y la de 1980, es esta norma de esta facultad del presidente de la República de velar por el comportamiento de los jueces. Por el buen comportamiento. Esa norma que también implicaba una cierta intrusión del gobierno en los tribunales de justicia, también en el proyecto de nueva Constitución no está. ¿Ah? Luego está el principio de imparcialidad en el conocimiento y decisión de los asuntos, el principio de exclusividad en cuanto solo los tribunales conocen de cuestiones jurisdiccionales, no de cuestiones disciplinarias o administrativas, el principio de imperio de la ley, se resuelve de acuerdo a la ley, entendiendo en el sentido amplio también incluida la supremacía constitucional, el principio de legalidad del tribunal, los tribunales solo se crean por ley y con una oportunidad anterior a los hechos que van a conocer. El debido proceso, que ya mencionamos que está en la propia definición de jurisdicción. Hay un enfoque de igualdad sustantiva y de paridad que ha generado algún debate también. Paridad y perspectiva de género. En realidad, esto es una alusión más amplia, me parece a mí, en la interpretación que se puede hacer de esta norma, y es que lo que se intenta es proscribir toda discriminación arbitraria, ¿ah? Toda discriminación arbitraria en el acceso a la justicia. ¿Ah? Está el principio de indelegabilidad, el principio de inamovilidad de los jueces. Aquí se cambia la edad, la edad de cesación del cargo es 70 años, se rebaja por lo tanto de 75 a 70 años. ¿Ah? Y en el caso de la Corte Suprema vamos a ver, puede haber un problema de interpretación, porque se superponen dos normas. Por un lado la edad es 70 años, pero hay una norma específica para la Corte Suprema que no pueden superar los 14 años de ejercicio en el cargo. ¿Ah? Norma que a primera vista, por el principio de especialidad, debiera primar sobre la norma general de la cesación a los 70 años de edad. Está el principio de indelegabilidad, inamovilidad, responsabilidad, se mantiene el fuero judicial, penal, el principio de inexcusabilidad que se había incorporado ya en la Constitución de 1980, en la reforma del 2005, el principio de fundamentación de la sentencia, que me parece muy bien, también es novedoso, que se coloque expresamente porque está de acuerdo con las exigencias del sistema interamericano de derechos humanos. ¿Ah? En algunas sentencias, la Corte Interamericana ha señalado que el principio de publicidad está vinculado a la motivación y a la fundamentación de la sentencia. ¿Ah? Luego, el principio de publicidad, claro, la obligación del cumplimiento de las sentencias internacionales, que es una cuestión novedosa e importante también que esté expresamente colocada en este capítulo. También destaco, la facultad de imperio, que estaba también en las constituciones anteriores, ¿ah? Y la autonomía financiera, que es este principio que es el que más placer, agrado debe producir a los integrantes, lógicamente, de los tribunales, y el principio de proximidad e itinerancia, que dentro de la competencia del tribunal permite a este salir del tribunal y situarse en el conocimiento y resolución de los asuntos que están bajo su competencia. Esto va un poco contra la tradicional principio de sedentariedad de los tribunales, ¿no?
En cuanto a los tribunales, se han establecido diversos tribunales, la Corte Suprema, Corte de Apelaciones, tribunales de instancia, ¿no? Y luego están la justicia vecinal, y otro elemento importantísimo, a mi juicio, es la incorporación de tribunales administrativos. Es decir, la aparición de tribunales administrativos, que es una vieja deuda constitucional que tenía Chile, ¿ah? Que por fin se establece a nivel constitucional, y donde se prohíbe el arbitraje forzoso. ¿Ah? Y en general debemos decir que hay un artículo 320, creo recordar, que establece expresamente la prohibición de que la ley no puede establecer el arbitraje forzoso en esta materia, en todas las materias, no solo en los tribunales administrativos. Otro elemento que desaparece también del sistema actual son los abogados integrantes, cuestión que a mí me parece muy adecuada. Ya se había hecho un avance en este punto en el año 2008 en la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, donde no se admitían abogados integrantes, pero seguían vigentes para las Cortes, para la jurisdicción ordinaria. Hoy día, bajo este proyecto, no hay abogado integrante en ningún tribunal. Eso me parece muy bien, porque la institución de los abogados integrantes favorecía el riesgo de colusión de intereses públicos e intereses privados en la persona de los abogados integrantes. El tratamiento especial que se hace de la Corte Suprema se aboca exclusivamente a conocer y fallar los asuntos de su competencia, pierde la superintendencia directiva, correccional y económica, que queda en manos del Consejo de Justicia. Esto significa que la Corte Suprema ya no puede dictar autos acordados, que era una emanación de la superintendencia económica, y por lo tanto se establece una duración, como les dije, máximo de 14 años en la Corte Suprema para los jueces, y la designación, ya sabemos, se hacen por el Consejo de Justicia, ¿ah? Y en esta materia cabe destacar también la presencia de tribunales ambientales, y ya mencioné la justicia vecinal, los tribunales administrativos. En general, el Consejo de Justicia va a tener va a cumplir con las funciones que tradicionalmente denominamos Superintendencia Directiva, Correccional y Económica de la Corte Suprema. Va a ocuparse, por lo tanto, de los aspectos administrativos y disciplinarios de los tribunales de justicia, y será un órgano colegiado que tendrá 17 miembros, 8 miembros del Poder Judicial, 2 funcionarios de los tribunales, y los demás son 2 representantes del pueblo indígena y 5 representantes, 5 designados por el Poder Legislativo, entiendo, con concurso público. Es eso básicamente, y para darle espacio a las preguntas y a la participación de los demás, paso entonces a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional es definida como está en el capítulo 10, bajo el epígrafe de órganos constitucionales, órganos autónomos constitucionales. Y del artículo 377 y siguientes está tratada, cambió el nombre. Ya no es Tribunal Constitucional, Corte Constitucional, es una cuestión menor esta, porque como en Italia, por ejemplo, que se llama de este modo, y se la define como un órgano autónomo, técnico y profesional, encargado de ejercer justicia constitucional, y tiene el objetivo que han tenido siempre los tribunales constitucionales, que es resguardar la supremacía de la Constitución. Esa es la razón de ser de los tribunales constitucionales, de las Cortes Constitucionales. Y se establece el principio de deferencia con el órgano legislativo, la presunción de legitimidad de la ley, y de constitucionalidad, perdón, de la ley, y la búsqueda de una interpretación conforme a la Constitución antes de resolver la inconstitucionalidad de una norma.
Está conformada por 11 integrantes, por un número impar. Esto es una mejora, parece un dato menor, pero presenta varias ventajas. Primero, no hay empate en las decisiones de la Corte, y segundo, evita politizar innecesariamente el cargo de presidente de la Corte, al no haber empate, ¿no? Que era el que dirimía en caso de empate hacia un lado u otro, como ocurrió en varias sentencias, algunas de ellas muy importantes. ¿Ah? El presidente es elegido por sus pares, el presidente de la Corte Constitucional, y ejerce estas funciones por 2 años. ¿Ah? Y las jueces y juezas de la Corte Constitucional duran 9 años en sus cargos, esto se mantiene igual, no son reelegibles, tampoco hay novedad en esto, ¿ah? Y se renuevan por parcialidades cada 3 años, de acuerdo al señale de la ley. La designación se indica que se hará por criterios técnicos y de mérito profesional. ¿Cómo se va a integrar? Con 4 integrantes elegidos por el Congreso de Diputadas y la Cámara de Representantes, la Cámara de Regiones, digo, de las regiones, ¿ah? Por la mayoría de sus integrantes en ejercicio. Hay un quórum calificado aquí, no en la cantidad, que es mayoría en la mayoría democrática, sino por la exigencia de que se trata de miembros en ejercicio. 3 integrantes elegidos por el presidente o la presidenta de la República, ¿eh? Y 4 integrantes elegidos por el Consejo de la Justicia a partir de concursos públicos. En cuanto a los requisitos para ser ministro del Tribunal Constitucional, de la Corte Constitucional, me parece que hay una mejora, y la vamos a destacar. Se exige que se trate de abogados con más de 15 años de ejercicio profesional, eso está igual que en la Carta del 80, y se agrega con reconocida y comprobada competencia e idoneidad profesional o académica, preferentemente en distintas especialidades del derecho. Se eliminó, en la Carta del 80 se decía que había que haberse destacado en el ámbito profesional, académico y público, que era el ámbito político. Y por esa vía se llegó a integrar al Tribunal Constitucional personas que fueron cuestionadas en su competencia, porque por el solo hecho de haber ocupado un cargo público se estimaba que se habían destacado y que cumplían con el requisito. Ese aspecto fue eliminado en la norma que se propone actualmente, y me parece que en eso hay una mejora. También me parece interesante que se establezca que la idoneidad y el mérito de los postulantes a este cargo lo sea ojalá en distintas realidades del derecho y no exclusivamente en una sola. ¿Eh? No es un requisito tal vez que sea tan fácil de cumplir, ¿no? Ahora, se establece como principios de la Corte Constitucional la independencia de todo otro poder, la inamovilidad, la incapacidad, cesan por incapacidad legal sobreviniente, por haber cumplido su periodo, por sentencia penal condenatoria, por remoción o enfermedad incompatible. Se exige dedicación exclusiva, lo mismo que en el actual texto. No podrán ser jueces de la Corte Constitucional quienes durante los 2 años anteriores a su nombramiento hayan desempeñado cargos de elección popular, o como ministro de Estado, o cargos de exclusiva confianza del gobierno, ¿eh? Y se le aplican las inhabilidades e incompatibilidades de los jueces. Por último, en cuanto a las atribuciones de la Corte Constitucional, se elimina, lo más notorio aquí es que se elimina el control constitucional preventivo, que es el que había dado lugar, ¿cierto?, a las principales críticas en contra del Tribunal Constitucional de la Carta de 1980, porque había permitido, ¿cierto?, traspasar los límites jurisdiccionales en ocasiones, según la percepción de la crítica, a aspectos políticos o ideológicos. Y por lo tanto el control facultativo como el control forzoso desaparecen en consonancia con la desaparición de las leyes orgánicas, de las leyes de quórum calificado, ¿no? Y con la búsqueda de una instauración de los preceptos legales en un sistema de fuentes más ordenado. Entre las atribuciones se mantiene principalmente la acción de inaplicabilidad, que puede de oficio el tribunal desarrollar o a petición de parte, y respecto de un precepto legal que resulte decisorio en la resolución de un asunto,
y se limita la oportunidad de presentación, no tiene plazo la inaplicabilidad, pero sí tiene una oportunidad, ¿cierto? Tiene que haber una gestión que esté planteándose ante los tribunales y que no esté en la Corte Suprema. Es decir, una vez que está en la Corte Suprema ya no procedería la acción de inaplicabilidad. ¿Ah? Se decide por la mayoría de sus integrantes, se mantiene también la acción de inconstitucionalidad, ¿ah? Solo que se aumenta. En la Carta de 1980 bastaba la declaración de una inaplicabilidad, de una sentencia de inaplicabilidad sobre un precepto legal para que procediera la acción de inconstitucionalidad. Ahora se exigen dos, a lo menos dos sentencias de inaplicabilidad. ¿Ah? Habrá acción pública, puede conocer de oficio también la Corte Constitucional, y en este caso no resuelve por 4/5, como en la Carta de 1980, sino por 3/5. Se modera el quórum, ¿cierto? Sigue siendo un quórum alto. Sabemos que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal es normalmente un trauma para el ordenamiento jurídico, genera consecuencias de distintos tipos, ¿no? Y se trata de evitar lo posible. De ahí, tal vez, que no se resuelva por la mayoría de los integrantes, sino por 3/5. Bueno, puede declarar también la inconstitucionalidad en precepto legal que hubiera sido previamente declarado inaplicable. Aquí nos exige las dos sentencias, a petición del presidente de la República, de los integrantes de la Cámara, de un gobernador o de la mitad de los integrantes de una asamblea regional. Y en este caso se eleva el quórum a 4/5 para resolver la misma inconstitucionalidad. Ahora, también se establece la facultad de conocer y resolver la inconstitucionalidad de uno o más preceptos de estatutos regionales, de autonomías territoriales, indígenas y de cualquier otra entidad territorial. Conocer y resolver los reclamos cuando el presidente de la República no promulgue una ley que debiera promulgar o cuando promulgue un texto diverso, norma que ya estaba en la Carta de 1980. Y también aparece aquí sí, el conocimiento de la constitucionalidad de decretos o resoluciones del presidente de la República que haya sido representado por Contraloría. También esta norma estaba en la actual Constitución, está en la actual Constitución de 1980, y también la que establece el conocimiento de constitucionalidad de los reglamentos y decretos del presidente de la República dictados en ejercicio de la potestad reglamentaria. También está en el actual texto de la Constitución de 1980, de manera que en este punto no hay mayor novedad, salvo en cuanto a la petición del ejercicio de esta facultad, en cuanto pueden conocer a requerimiento del Congreso de Diputados o de la Cámara de las Regiones o un tercio de sus integrantes, con un plazo de 30 días después de la publicación o notificación del decreto que se impugna. También es facultad de la Corte Constitucional resolver conflictos de competencia o de atribuciones entre órganos del Estado, entre entidades territoriales, o entre estas y cualquier otro órgano del Estado a solicitud de cualquiera de las autoridades mencionadas. Y también resolver conflictos de competencia entre autoridades políticas o administrativas y tribunales de justicia. Esto se simplifica, esta atribución que en la Constitución de 1980 está repartida entre el Senado y el Tribunal Constitucional, según se trate de tribunales no superiores de justicia, Tribunal Constitucional, o superiores de justicia, el Senado. Como se elimina la jerarquía de tribunales, hoy día todo tipo de conflictos de competencia entre autoridades políticas o administrativas y tribunales de justicia son conocidos por el Tribunal Constitucional. Por último, está la de resolver conflictos de competencia entre el Congreso de Diputados y Cámaras de las Regiones o entre estas cámaras y el Presidente de la República. Y otras que pueda prever la Constitución, que estén previstas en la Constitución. Las sentencias de la Corte Constitucional se resuelven en general en sala o en pleno por la mayoría de sus integrantes, sin perjuicio de las excepciones que establezca la Constitución, como la acción de inconstitucionalidad, por ejemplo. Y se debe tratar de evitar declarar la inconstitucionalidad cuando existe una interpretación conforme, ¿cierto?, a la Constitución. Y hay una norma importante aquí que
que resuelve un poco o intenta resolver los conflictos que ha dado el choque entre la jurisdicción constitucional y la jurisdicción ordinaria en cuanto al cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional, cuando el artículo 382 establece que declarada la inaplicabilidad de un precepto legal, este no podrá ser aplicado en la gestión judicial en que se originó la cuestión de constitucionalidad. Por último, la sentencia que declare la inconstitucionalidad de un precepto provocará su invalidación, excluyéndolo del ordenamiento jurídico. Bueno, esta norma es una mejora sustancial en sentido técnico en relación al actual artículo 94 de la Constitución de 1980, que deplorablemente confunde derogación, la institución de la derogación con la institución de la anulación. La sentencia del Tribunal Constitucional anulan, invalidan preceptos que son contrarios a la Constitución, privándolos de efecto. La derogación es una institución que corresponde a la función legislativa y no a la Corte Constitucional. El artículo 94 de la actual Constitución de 1980 habla de derogación incorrectamente. Aquí entonces hay una mejora técnica importante. Y agrega además que la sentencia del Tribunal Constitucional que declare la inconstitucionalidad tiene carácter obligatorio. Es vinculante, de cumplimiento obligatorio para toda institución, persona o grupo, y contra ella no cabe recurso alguno, cuestión que sí está en el texto actual de la Constitución de 1980. En general, haciendo una evaluación rápida para cerrar la exposición y dar cabida a la participación, digamos que me parece que hay una mejora en aspectos sustanciales en el tratamiento del capítulo 9, sistemas judiciales, y en lo que corresponde al capítulo 10, órganos constitucionales autónomos, respecto a la Corte Constitucional. Hay algunas mejoras que se venían, que eran como anunciadas, que venía la doctrina denunciando hace mucho tiempo y que fueron afortunadamente recogidas en estos textos, y en eso me parece que hay una mejor regulación que la que actualmente establece la Carta de 1980. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muy claro como siempre. Muchas gracias. Profesor Soto, ¿usted tiene algún comentario? Yo creo que sí. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en realidad la exposición del profesor Francisco Vega fue bastante contundente. Prácticamente navegó por todas las normas relacionadas con el sistema judicial, de tal manera que es poco lo que se podría agregar o enriquecer. Sin embargo, siempre existe algo. En realidad, vamos a empezar como de atrás, respecto a esto de la Corte Constitucional. Si bien es cierto, tal como lo manifestó el profesor Vega, la existencia o mantención de la Corte Constitucional con este nombre ahora, existen mejoras sustanciales respecto a las competencias, a las facultades que tiene y también a su composición. Creo, a mi juicio, una opinión muy personal, que mis alumnos quizás también la han escuchado en varias ocasiones, que se mantiene en cierta forma, se mantiene, a pesar que se habla de invalidación en el caso de la inconstitucionalidad, pero se mantiene una especie de facultad de colegislador negativo. Ya, yo sigo pensando que independientemente no se hable de derogación desde el punto de vista técnico, sí se está excluyendo, se está sacando, ciertos términos muy simples, una norma del ordenamiento jurídico interno que de una u otra forma fue objeto de una tramitación soberana a través de un poder legislativo, ¿cierto?, que son las cámaras, y que ahora será la Cámara de Diputados y eventualmente la Cámara de Región. Entonces, a mi juicio, a pesar de que efectivamente se vislumbra una mejora en el sentido de las facultades y ciertas limitaciones que eran importantes tenerlas, creo que mantener esta facultad de poder declarar una inconstitucionalidad, es decir, repito, extraer del ordenamiento jurídico interno una norma que había sido tramitada que efectivamente puede que adolezca de alguna irregularidad o vicio, creo que aquellos que están llamados para poder realizar estas correcciones, entre comillas, es el Poder Legislativo y no, a mi juicio, una Corte, en este caso constitucional, como ahora el Tribunal Constitucional. Creo yo que eso, a mi juicio, queda mal debe en ese sentido. Entiendo que no se le quiso limitar tanto a la Corte Constitucional, pero ahí yo esperaba por lo menos que
hubiese un pronunciamiento un poquito más fino, ¿cierto? Porque sea como sea, esta norma, si se declara inconstitucional, ya no va a estar en el ordenamiento jurídico, y lo que está haciendo la Corte es lo mismo que hace actualmente el TC, es, en definitiva, extraer una norma y actuar como colegislador negativo, ¿cierto? Sacándola del ordenamiento jurídico interno. Bueno, eso respecto a la Corte, ¿cierto? Lo demás yo encuentro que está bien, digamos. Obviamente que este control a priori me parece excelente porque se politiza demasiado. También considero, ¿cierto?, que la composición, obviamente que es un avance en ese sentido, desde el punto de vista que ya no son 10, ya que antiguamente, o actualmente mejor dicho, el que tiene que resolver es el presidente, y muchas veces resuelve en términos políticos más que en términos jurídicos, y obviamente que este sería un avance en ese sentido. Un poquito respecto a la facultad de imperio, entre comillas, también un avance. Y fíjense que era un avance también en relación a los dictámenes, que también lo dijo el profesor Vega, de los tribunales internacionales, fundamentalmente en materia de derechos humanos, que actualmente, si bien es cierto, eh, existe el pacto sunt servanda, que los tratados obligan, ¿cierto?, a las partes, los estados partes en este caso, no siempre se cumplen, ya no existe una forma, digamos, coercitiva de cumplirla. Ahora se expresa, se agrega y se incorpora en términos claros en la Constitución, de tal manera que tiene que cumplirla el juez, como también tiene que no aplicar el precepto en el caso de la Corte Constitucional. Por lo tanto, en ese sentido, creo yo que hay avances significativos, importantes para que efectivamente una norma no se aplique, o bien, ¿cierto?, se corrijan, o se ejecute una sentencia extranjera ahora, porque efectivamente se encuentra la obligatoriedad en la Constitución. Entonces, de ese punto de vista, creo que hay avances muy importantes. Quería hacer una alusión también a esto de la justicia indígena, ¿ya? ¿Por qué? Porque en realidad se han suscitado muchas controversias, discusiones, interpretaciones de distintos tipos, en relación a que se estaría vulnerando el principio de igualdad ante la ley. Desde mi punto de vista, y como quizás coincide conmigo también el profesor Vega, no creo que exista esa vulneración bajo ningún punto de vista, porque si vamos a la norma del artículo 308, a ver, que la tenía yo por aquí cerca, 309, perdón, que habla de sistema de justicia indígena. El inciso primero habla del reconocimiento de este, pero el inciso número 2 habla claramente, ¿cierto?, que quién va a ser, en definitiva, el que le va a otorgar la competencia y va a establecer sus límites. Cuando dice, voy a leer bien cortito, dice: la ley determinará los mecanismos de coordinación, de cooperación y de resolución de conflictos de competencia entre los sistemas jurídicos indígenas y la entidad estatal. De manera que, en cierta forma, se establece claramente que será el legislador el que delimite y establezca, ¿cierto?, cuáles van a ser las competencias de estos tribunales de pueblo originario, y que obviamente tienen que enmarcarse dentro de los principios que vimos a propósito del primer conversatorio, y uno de ellos, obviamente, que es la unidad, ¿cierto?, del Estado. Y también un principio que lo mencionó también el profesor Vega, que se refiere a la unidad jurisdiccional, ¿cierto? En ese sentido, no creo que pueda existir ningún tipo de vulneración a la igualdad ante la ley. ¿Qué otra cosa? Bueno, como prácticamente el profesor Vega habló de todo, yo siendo un alcance muy breve, obviamente que la definición de jurisdicción que da el artículo 307 es mucho mejor que el artículo 76 de la actual Carta Magna, ¿cierto? Habla de una función pública, no habla de poder deber, se habla bastante que podía ser poder deber, que habla mucho la doctrina, pero la función pública en cierta forma la agrega, ¿ya? Y de manera muy clara, no solamente en esta norma, sino otras también, expresa, ¿cierto?, e incorpora la aplicación de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, que también es muy importante, a propósito de lo que conversamos en alguna oportunidad del control de convencionalidad, que también, ¿cierto?, en forma expresa se está manifestando acá, y también habla del debido proceso, situación que nunca se ha hablado, prácticamente el debido proceso, bueno, es generado por la doctrina, pero no estaba, ¿cierto?, en forma clara en un texto, y menos constitucional. Ya se desprendía del artículo 19, número 3, inciso sexto, ¿cierto?, respecto a la sentencia, pero bajo ningún punto se habla de debido proceso como tal, y acá el artículo 307 creo yo que cumple con todos los requisitos que se requiere por una definición de ese carácter. ¿Qué otra cosa importante? Bueno, si bien es cierto, bueno, tiene relación en cierta manera respecto a las discusiones que existen de la ausencia del defensor de las víctimas, ¿ya? Porque se dice mucho y se discute bastante, legítimamente creo yo,
de que existe ausencia del defensor de las víctimas y muchos derechos o herramientas que protejan, ¿cierto?, al victimario, ¿cierto?, al imputado o al acusado. Sin embargo, si nosotros vamos a la norma del artículo 108, lo voy a buscar, artículo 108, que es particularmente increíble, que coincide con el artículo 108 actual del Código Procesal Penal, que habla precisamente a quién se considera víctima. ¿Ya? Es una coincidencia afortunada y feliz, digo yo. Porque el 108, cuando habla del acceso a la justicia, sus distintos numerales, son 8 numerales, se puede desprender claramente, ¿cierto?, que el Estado tiene de una u otra forma que permitir y entregarle herramientas a todo el órgano del Estado para que efectivamente salvaguardar los derechos de las víctimas. Y por ejemplo, en el número 3 dice que los tribunales deben brindar una atención adecuada a quienes presenten peticiones y consulta ante ellos, otorgando, ¿cierto?, siempre un trato digno, respetuoso y conforme. También se establece, ¿cierto?, el acceso a la justicia, la protección de los niños y niñas, garantizar que el órgano intervenga en el proceso y respeten, y promuevan el derecho a acceder a la justicia con perspectiva intercultural. Además, el numeral 7 es mucho más claro cuando dice: las personas tienen derecho a una asistencia jurídica especializada, intérpretes, facilitadores interculturales y peritajes consultivos. De tal manera que, de una u otra forma, si no es cierto, no establece en forma, digamos, taxativa la existencia del defensor de las víctimas, con estas normas, con estos principios que se establece, obviamente que puede tocar la tarea al legislador para que lo cree. O sea, no todo tiene que estar en la Constitución, ¿cierto? Debe también, ¿cierto?, regularse a través de una norma legal. Bueno, esa es mi intervención. Quiero agradecer nuevamente esta posibilidad de poder manifestar mi humilde, digamos, aporte. Y creo que las preguntas van a ser muy atingentes a propósito de que nos quedan menos de 3 días para este evento tan importante que es el plebiscito de salida. Muchas gracias, profesor. Aprovechamos de saludar también a la señora Elizabeth Sescovic, la profesora Elizabeth Sescovic, que está aquí preguntando, ¿ya? Una pregunta ahí para el profesor Vega sobre en justicia indígena, dice: ¿habrá inaplicabilidad? Sí, desde luego, desde luego. La inaplicabilidad es sobre preceptos legales. ¿Ah? Y los preceptos legales los dicta el legislativo nacional. ¿Ah? De modo que, sin duda alguna, sí procede la inaplicabilidad. No hay distinción en ese sentido entre justicia indígena y justicia nacional. Muchas gracias, profesor. ¿Alguien más que quiera hacer consultas? Tenemos el chat, tenemos ahí el enlace de preguntas que está disponible también. Si alguien quiere dar su opinión también, bienvenido es. Estamos aquí a disposición. Parece que no. Ahí, doña Marcela Castro nos dice: ¿en qué parte del texto se indica cómo se define género y qué significa lenguaje inclusivo? ¿Cómo se define género y qué significa lenguaje inclusivo? No sé si está, me parece que no está definido el género, no lo sé, si lo está, no lo sé, en el nuevo proyecto. Pero el género se refiere al género sexual, ¿no? Dado que en el capítulo primero de las reglas generales y principios generales, hay una declaración de que Chile es una república solidaria, de que es inclusivo, la definición de género debe ser lo más amplia e inclusiva que sea posible. Eso en cuanto al género. Y en cuanto al lenguaje inclusivo, bueno, el lenguaje inclusivo es una cuestión, no está definido tampoco, desde luego, hasta donde yo sé, pero abarca no solamente la cuestión del género, sino la exclusión de cualquier discriminación que sea arbitraria, de cualquier grupo o persona o sectores vulnerables dentro de la sociedad que se presten para el abuso de quienes, de quienes quieran ejercer esas prácticas irregulares, digamos. De modo que también debe ser entendido en un sentido amplio el carácter de la inclusividad, haciendo sí presente brevemente que el lenguaje es una creación que surge espontáneamente de los pueblos de todo el planeta
y no se dicta de arriba hacia abajo, desde el poder hacia abajo. Las academias del lenguaje simplemente recogen lo que los pueblos van creando a través del lenguaje. No se puede imponer una forma de hablar por decreto. Es la gente la que en definitiva crea el lenguaje y lo difunde. Y eso evita caer en extremos que a veces son un poco ridículos, ¿no? Profesor Soto. Sí, Muchas solamente a gracias. complementar un poquito. Bueno, el palabra género aparece en muchas normas, desde el principio, de los principios que hablaba el profesor Vega, pero hay una norma que yo creo que es muy atractiva, que es el artículo 25, precisamente respecto a la igualdad y no discriminación. Voy a leer un poquito, bien cortito. Dice: el Estado asegura la igualdad de género para las mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexuales y de género, tanto en el ámbito público como privado. De tal manera que, si bien es cierto, no existe una definición, en realidad nosotros en el derecho público sabemos, ¿cierto?, que no existen muchas definiciones legales, pero sí existen de una u otra forma normas o principios que de una u otra forma lo definen de una forma conceptual. Y acá el artículo 25 claramente manifiesta, ¿cierto?, que el Estado, al asegurar la igualdad de género, está obviamente que incorporando también todas las disidencias sexuales y la inclusión de la misma forma que lo manifestamos anteriormente con el profesor. Solamente eso. Muchas gracias, profesor. Saludamos a don Fernando Cifuentes, que nos dice: muy buenas tardes, profesores. Mi pregunta tiene que ver con el proselitismo político en la sala de clases. Dice, más aún cuando como norma está prohibida en nuestra Constitución. Muchas gracias. A ver, el proselitismo político efectivamente está prohibido, ¿ah? Es el proselitismo político partidario, partidista. Hacer proselitismo en torno a la política contingente, partidos políticos, propuestas de programas de partidos políticos, etc. ¿Ah? Pero, por otro lado, está la libertad de cátedra y, por supuesto, que dentro de los programas de los distintos temas, disciplinas, hay que pasar, por ejemplo, a Carlos Marx. Y eso no es proselitismo político, es simplemente exponer la ideología, lo mismo que cuando se expone la ideología de Milton Friedman, de Hayek o de autores conservadores, ¿no? O de Adam Smith, ¿no? Eso no es proselitismo político, eso es simplemente, eso es cultura. Eso es conocer las diferentes posiciones ideológicas que hay en la sociedad, ¿ah? Y dentro de lo que implica la libertad de cátedra, que entre paréntesis está expresamente reconocida en el proyecto de la nueva Constitución, permite que el profesor pueda dar su opinión. Lo importante es que diga cuando es su opinión y no sobre un tema doctrinario, ¿ah? Pero como lo interesante de creo yo, es distinguir el proselitismo político que está prohibido, que es el proselitismo político partidario, partidista de política contingente. ¿Mm? Muchas gracias, profesor. Doña Marcela Castro nos complementa su pregunta anterior sobre definición, ¿cierto?, de género o de un lenguaje inclusivo, y nos dice: por eso, no es incluir una noción ideológica de la que incluso grupos LGTB y demás ¿hay conflicto? No sé lo que es LGTB. El conjunto de género que De todos los géneros. involucra, exacto, lesbianismo, gay, transexual, sí. De acuerdo. ¿Y qué es lo que es incluir una noción ideológica? ¿Hablar de lenguaje inclusivo o de perspectiva de género? Claro, dice, no es incluir esta noción ideológica, dice, y demás, ¿eso generaría conflicto? Esa es su pregunta. ¿Generaría Ya, conflicto yo incluirlo? creo que, ya, gracias. Yo creo que efectivamente toda interacción humana genera conflicto. El ser humano es un ser en que la convivencia en la sociedad humana, como marcó Maquiavelo hace 500 años, el conflicto habita en el corazón del ser humano, es algo inderogable. Va a existir siempre conflicto en la sociedad humana. Lo importante es enmarcar ese conflicto dentro de pautas civilizadas, ¿no? Y que permitan la convivencia pacífica entre los seres humanos en una sociedad. De manera que conflicto va a haber siempre, haya o no pero por otra parte, la pregunta apunta también a
si es una noción ideológica. Bueno, puede que lo sea, pero independientemente de que lo sea y de que hay extremos de pronto en esas perspectivas ideológicas, yo creo que esto hay que enmarcarlo, insisto, en los principios del capítulo primero que establece la Constitución, ¿cierto? En el carácter inclusivo, y lo que se pretende, sobre todo, es proscribir toda forma de discriminación arbitraria sobre sectores, personas o grupos que puedan entenderse como vulnerables. Visto de esa perspectiva, no me parece algo que sea una ideología impuesta, sino que más bien se trata de buscar una convivencia sana en las sociedades actuales. Una inclusión. Así es, así es. Ya. Gracias, profesor. Carolina Enríquez nos dice, buenas tardes, profesor. Respecto a la justicia vecinal, ¿es la que reemplazará a policía local o cuál será su ley respectiva? Sí, efectivamente. La justicia vecinal pasa a sustituir a los juzgados de policía local y va a tener una competencia residual la justicia vecinal, que va a tener un procedimiento que tiende a ser breve y oral, y expeditamente expedito, y digo que va a haber una competencia residual porque hay ciertos conflictos que se pueden dar en las comunas, en las vecindades, que van a ser resueltos también por unos centros de justicia vecinal cuando la cuantía de los conflictos es de cierta magnitud menor. Pero la respuesta es que sí, efectivamente van a sustituir a los juzgados de policía local. Por lo tanto, las normas de los juzgados de policía local serían aplicables a esta justicia vecinal mientras no se dé una nueva legislación específica. Ya, ahí contestó la siguiente pregunta de Pamela Muñoz. Profesor, Sí. Profesor Soto. Bien breve, complementando lo que dice el profesor Vega, efectivamente el nuevo sistema, digamos, nacional de justicia contempla a los tribunales vecinales reemplazando a los juzgados de policía local. Y lo importante ahora es que la justicia vecinal, dentro de este principio de unidad del sistema judicial, va a pertenecer al Poder Judicial. Y esto es importante porque en realidad se habla mucho del Poder Judicial como que no existe en la nueva Constitución porque se llama el Sistema Nacional de Justicia. En realidad no es así. Si nosotros empezamos a verificar la actual Constitución, tampoco aparece como poder legislativo, aparece como Cámara. Entonces, también es importante, ¿cierto?, que muchas veces el lenguaje o lo semántico, ¿cierto?, no nos confunda. Sí existe el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, y aún no se exprese de esa manera. Y respecto a la justicia venal, evidentemente que viene a llenar ciertos vacíos, es mucho más autónoma, ¿cierto?, no tan municipal como era antes, y creo yo, ¿cierto?, que viene a precisamente a reparar ciertos problemas que la justicia policial local no podía solucionar. Así que ese punto de vista tenemos ciertos más tribunales en ese sentido, y también van a haber instancias mediadoras, ¿ya?, que puedan solucionar los conflictos. Muchas gracias, profesor. Le contestaron también a doña Pamela Muñoz, que estaba consultando exactamente lo mismo. Don Roberto Luco agradece, dice una vez más, lo claro de este conversatorio, gracias a los profesores. Don Walter Donoso nos dice, hola, buenas tardes. ¿Cuál será el tribunal llamado a conocer de las acciones constitucionales, profesores? A ver, bueno, en materia de acciones constitucionales, la acción de amparo que protege la libertad personal y la seguridad individual sigue prácticamente los mismos términos en el proyecto de nueva Constitución. Sí desaparece la acción de protección, que viene a ser reemplazada o sustituida por una acción de tutela judicial. Y entiendo que en este punto, en la acción de tutela judicial, se amplía la competencia a los tribunales de instancia, no solo a las Cortes de Apelaciones. Entonces habría una ampliación, por lo tanto, de la tutela, tratándose de la acción de tutela. No habría cambio, entiendo, tratándose de la acción de amparo. Y el otro punto es que la acción de tutela se amplía mucho en cuanto a los derechos que protege. Hay una gran ampliación, los derechos sociales que no eran tutelados por la acción de protección en la Constitución de 1980, en la acción de tutela judicial entran a ser tutelados. Muchas gracias, profesor. ¿Algo que quiera complementar el profesor Soto? ¿No? Ya. Seguimos. Doña Marcela Castro vuelve al tema sobre género
pero ahora apuntando, dice, sobre las sentencias que tienen que considerar perspectiva de género y el lenguaje inclusivo. Dice, lo cual le cuesta entender porque el término género no tiene una definición clara y el lenguaje inclusivo es solo defendido por un sector de personas. ¿Habría tenido más sentido poner lo que dice el profesor Vega, no discriminar, usar el lenguaje no discriminatorio? Sí, es otra forma de decir lo mismo, ¿no? En definitiva, el lenguaje inclusivo o las sentencias que deben contener un lenguaje que no puede discriminar. En definitiva, el lenguaje inclusivo lo que busca es eso, no discriminar, y por eso digo que esta perspectiva de género y el lenguaje inclusivo en el sistema de justicia apunta a eso, a una no discriminación arbitraria, porque no solo se puede discriminar y se discrimina de hecho en materia de género, sino también a otros grupos vulnerables en la sociedad. Así que estoy de acuerdo con que es otra manera de decir lo mismo. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Bien, parece que ya no tenemos más preguntas. Si ustedes quieren dar un cierre, los invito, profesores. Bien breve, bien breve. Sí, Bien profesor, breve, por favor. solamente que, bueno, en realidad, retomando un poco la pregunta que le hicieron hace un rato al profesor Vega respecto al proselitismo político en las cátedras, yo creo que, claro, es muy fino, sobre todo en ciertas materias, en derecho constitucional, derecho político, se presta en cierta forma para a veces ir un poquito más allá, ¿cierto? Todos tenemos una ideología, todos tenemos un pensamiento. Sería extraño, ¿cierto?, que un profesor de Derecho no tuviese un pensamiento más o menos claro respecto a una posición política, pero evidentemente que estamos en la universidad, ¿ya? Y la universidad como tal, como universo, tiene que admitir tolerancia y distintos criterios. Los alumnos verán si efectivamente siguen una corriente o siguen otra. ¿Por qué? Porque como profesor, y así lo decía también el profesor Vega, tenemos esta libertad de cátedra que nuestra universidad, ¿cierto?, lo refuerza bastante bien. Y en ese sentido, ¿cierto?, a través de esta libertad de cátedra estamos desarrollando y profundizando uno de los derechos fundamentales, ¿cierto?, que están no solamente en nuestra Constitución, sino también en tratados internacionales, que es la libertad de expresión. O sea, para poder expresarnos tenemos que informarnos, y un profesor con una, no quiero decir palabra tendencia, pero con un marcado, ¿cierto?, respecto a una situación determinada, puede o no puede influir en el alumno, pero lo que sí va a suceder es que va a traer debate y discusión. Y eso en términos, ¿cierto?, armónicos, en términos respetuosos, siempre va a ser bueno, sobre todo en nivel universitario. Eso respecto a esa pregunta, ¿ya? No es que uno quiera hacer, digamos, propaganda, ni mucho menos, pero es importante que la discusión se realice en un tono de respeto, a propósito, ¿cierto?, de la contingencia que nosotros sabemos que lamentablemente no ha sido de la mejor forma. ¿Y qué otra cosa más? Bueno, que espero que este 4 de septiembre todos y todas vayamos a cumplir con nuestro deber cívico, porque si bien es cierto es obligatorio, ya tratemos de votar igual, no excusarnos, porque existe todavía la excusa, y que no votemos solamente por el asunto de la multa, ¿ya? Sino porque estamos cumpliendo con un deber. Yo diría que, quizás ahí profesor Vega puede o no coincidir, que es la elección más importante de la historia de Chile, la más importante de la historia de Chile. Es tan así que incluso la elección presidencial pasó a segundo plano, porque esto en definitiva tenía una relevancia importante respecto a las políticas que podía uno u otro gobierno enfrentar. Así que todo invitado, y espero que sea una elección tranquila, sea como dice, una fiesta democrática, suena como cliché, pero es así, y que demos de nuevo, ¿cierto?, nosotros una imagen positiva al mundo, ¿cierto?, que nos ve con tanto detención. Solamente eso. Muchas gracias. Profesores, quedó una pregunta en el tintero. Que dice, buenas tardes, Paola González. Dice, buenas tardes, todo clarito. ¿Qué pasará con los tribunales de justicia con la nueva constitución y sus ministros seguirán con el besamano? No, precisamente es una de las virtudes que tiene el nuevo proyecto constitucional, porque se elimina la jerarquía de los tribunales y porque este besamanos que menciona en la pregunta era una práctica, ¿cierto?,
deplorable, que se hacía posible debido a que las Cortes intervenían en el nombramiento de los jueces. Pero ahora las Cortes no van a intervenir en el nombramiento de los jueces, se van a dedicar exclusivamente a conocer cuestiones jurisdiccionales, a conocer y a fallar. Y no tienen ya la superintendencia que les permiten realizar estas funciones, y eso lo hará el Consejo de Justicia. De manera que la desaparición de la jerarquía permite una mayor independencia al interior entre los jueces y evita estas prácticas deplorables. Claro, como los tratos, ¿cierto? Estos tratos honoríficos de excelentísimo, Claro, ilustre, todos claro. son jueces o juezas, así es. Así es. Así es. Muchas gracias, profesores. Para cerrar, profesor Vega. Bueno, brevemente también, respecto a las observaciones sobre la Corte Constitucional que hizo el profesor Soto, estoy totalmente de acuerdo con lo que él dijo. Efectivamente, yo no lo mencioné en la reflexión, en la exposición del texto positivo, pero sin duda, debajo del capítulo de la Corte Constitucional subyace siempre el problema que ha tenido desde el punto de vista de la teoría democrática, la existencia de un órgano que no es elegido por el pueblo y que rectifica las decisiones adoptadas por un órgano legislativo que fue elegido por el pueblo. Y eso es un problema que tiene de legitimidad de los tribunales o cortes constitucionales en todo el mundo. Eso es así. Así que totalmente de acuerdo con eso. Y también totalmente de acuerdo con el profesor Soto en que esta elección, este plebiscito del 4 de septiembre próximo, es sin duda el evento plebiscitario o electoral más importante en la historia constitucional de Chile, ¿ah? Porque es la única vez en que ha existido la posibilidad de que un texto constitucional no sea realizado por unas pocas personas y haya tenido la participación de la ciudadanía y por primera vez, entiendo, a nivel mundial, en una convención constitucional paritaria. Así que me parece muy importante, estoy muy de acuerdo con el profesor Soto. Muchas gracias, profesor. Bueno, cerramos entonces este conversatorio, esperamos los resultados, ¿cierto? Invitamos a todos a votar por nuestra oportunidad, ¿cierto?, de dar nuestra opinión, que eso es lo más importante, independiente de cuál sea la opinión de cada quien. Y lógicamente vamos a esperar el resultado para el siguiente conversatorio, para seguir conversando, porque todavía no termina, para opinar qué vamos a tener como resultado y obviamente los pasos a seguir independientemente de cuál sea el resultado. Muchas gracias, profesores, y gracias a todos los que se unieron a este conversatorio. Nos vemos Gracias pronto. a ustedes. Gracias a todos, que estén bien, un Chao, abrazo. chao. Chao.